Madrugadas, bienvenidos al Requete Merequetengue, un podcast donde hablaremos de todo un poco. Ahora creo que vamos a tener un tema halloweenesco, según a lo que A lo que veo. veo, Digo, a mí no me dijeron, me traigo mi gorrita de siempre. te hubiera agarrado un disfraz. Me disfracé de troll. Bueno, pues ella es Grecia, yo soy Daniel, para los que no nos conozcan, y pues vamos a iniciar con esto. No sé exactamente de qué va a hablar, pero vamos, Greg. Gracias. Muy bien, la nueva sección que vamos a añadir es sobre misterio y terror. Como les comentaba el episodio anterior, pues me habían salido malas cuentas, entonces ahora sí, ya estamos en forma. Supone que este video debe de salir un día antes de Halloween. Entonces todo va bien, hasta ahorita. Este video se va a partir en dos, ¿ok? La primera parte es como un pequeño glosario en donde vamos a describir algunos tipos de fantasmas, etcétera, y se pueden brincar al minuto que aparece en pantalla para ver o para escuchar el relato de terror que tengo preparado para ustedes, ¿ok? Entonces, empezamos. Para estrenar, entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los tipos de fantasmas y energías. Por lo regular me gusta darle como un toque de comedia, pero en este caso que es de historias y de misterio, cuando son historias o leyendas, sí me gustaría tratarlo con un poquito más de seriedad, ¿no? Porque muchas veces son anécdotas y pues hay que tratarlas con un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, Para si no bien herir sensibilidades. sí, o sea, entre que creemos y no creemos, pues primero está lo que siente la gente, ¿no? Entonces, con el respeto que las anécdotas que se van a compartir aquí se merecen, pues vamos a tratar de, sí, agarrar un poquito de cura, pero sin pasarnos de lanza, vaya, ¿no? Y antes que nada, no se ofendan, por favor. Lo de todos los videos, no se ofendan, por favor. No Sí, es con la intención de hacerlo sentir mal o de que, ¿cómo se dice? Pues de herirlos, ¿no? O de no tomar en cuenta sus creencias o sus claro, claro, pensamientos, ¿no? así es, así es. Como yo siempre digo, a mí me encantan las historias de terror, las películas, las anécdotas. De hecho, pues me han pasado ahí ciertas cosas, pero siempre digo, el hecho de que yo no sepa qué pasó, no es que yo esté contando, ay, es que fueron fantasmas, o ay, es que fue esto, sino que pasan algunas cosas que hasta ahorita no he sabido qué es, ¿no? A lo mejor en algunos años pues ya vamos a decir, no sé, era un cambio de presión o algo X o Y, ¿no? Entonces, las historias que compartimos aquí pues siempre va a ser con la mejor intención, ¿vale? Ok, entonces vamos a iniciar. Me gustaría hablar como que el tipo de fantasmas que puede haber o el tipo de energías que muchas veces se manifiestan, ¿no? Empezamos con el ectoplasma, la niebla o el vapor. El ectoplasma, hace mucho tiempo había como cuando estábamos chiquillos, casi en todos los lugares para buscar imágenes de terror y eso, de fantasmas, veíamos siempre la imagen del medium en donde está saliendo como unos vapores, como un tipo de espuma, pero no hacia abajo, ¿no? Como si fuera humo de los agujeros del medium. A eso se le conocía como ectoplasma, ¿no? Que se supone que es de alguna manera la externalización de un espíritu que probablemente estuvo en el cuerpo del medium para poder manifestarse, ¿no? La niebla y el vapor, sin embargo, son aquellas que nosotros podemos ver un poquito más en lo que son panteones o lugares muy antiguos. Son como una pequeña niebla baja que se ven en los campos abiertos, ¿no? Que por lo regular tienen Su explicación. su explicación exactamente por lo mismo, que es un campo Sí. abierto y la concentración, pues, La humedad y la todo eso. humedad desciende un poquito más y se ve como que La- tenebroso, ¿no? Le da
El aire. Ajá, así es. La otra cosa son las orbes. Dice, las orbes son las anomalías más fotografiadas, capturadas en la película por los cazadores de fantasmas. Ellos a menudo se muestran como las bolas transparentes o translúcidas de la luz y se cirnen sobre la Tierra. Solían ser considerada una foto de premio si el astro fotografiado que aparece en la película con una sustancia interior o un punto, núcleo o cerebro dentro de la sustancia, es decir, la esfera. La esferita con un pequeño núcleo adentro, ¿no? Bueno, todos los núcleos son al centro, ¿no? Adentro, al menos adentro, no al centro, pero adentro. Estamos averiguando ahora, sin embargo, que algunas cámaras digitales producían orbes falsas con estas características y que ya no pueden considerarse como auténticas. Obviamente, entre mayor es la tecnología, pues es más el detalle. Y muchas veces son partículas de polvo, pero muchas veces no lo es. ¿Ok? Sí. No es casualidad que ya no salgan tantas imágenes como antes, ¿no? Como en los 90 o en los 80, que no se notaba tanto la diferencia, o no se podría a lo mejor notar la diferencia entre una motita de polvo y una orbe, ¿no? Sí. No con la tecnología que hay ahora que toma pues fotografías súper reales, ¿no? Así es. Se cree por muchos que el alma o el espíritu humano y animal de los que han pasado de esta vida, la forma orbe es obviamente la manera más conveniente para que ellos viajen a este estado, ¿no? Hay otras teorías acerca de las orbes que dice que sería una forma de vida separada de los elementos y son indetectables por el ojo humano debido a su tejido fino. La otra teoría que se ha leído es que podrían ser espíritus de la naturaleza, muy especialmente espíritus de árboles, y se dice que salen por la noche siempre, ¿no? Entonces ahí viene como que la dualidad, porque pues obviamente estamos hablando de cuestiones esotéricas, ¿no? O sea, no es ciencia, pero sí te puedes documentar en muchas, sí hay muchas fuentes documentales, ¿no? Que tú puedes leer, que te puedes informar, ¿no? Entonces, dentro de estas, pues se decía que los animales no podían tener fantasmas porque pues no tenían alma, ¿no? Muchas de las religiones consideran que pues solamente el ser humano tiene alma. Bueno, la cuestión del esoterismo considera que que todos los seres vivos tienen un alma, ¿no? Incluyendo árboles en este caso. Sí, es como decir el espíritu del bosque o cosas así, o del lago. O sea, al fin y al cabo te lo toman como que tiene un alma, ¿no? Como que es un ser que aunque no lo vean, está ahí, ¿no? Sí. Vórtex o embudo de fantasma. Dice, un vórtice es un fenómeno muy extraño y misterioso. Por lo general, adopta la apariencia de un remolino en forma de embudo cuando se mueve. También puede aparecer en fotos como largas y estrechas luces y con un eje de rotación, como el alargado diseño dentro de su cuerpo. Están fácilmente confundidos con una orbe en exceso de velocidad cuando se desacelera y toma este aspecto recto y estrecho, ¿no? Es como una luz, nada más como si estuviéramos viendo la estela de esa luz, ¿no? Como ver una estrella fugaz, ¿no? Ajá. En el estado actual se sabe que un vórtice nunca se ha capturado en una cinta de video. Cabe señalar que en el lugar de la aparición a menudo se sentía el lugar frío. Con mayor frecuencia se le vio dentro de casas y edificios antiguos, a veces también puede estar al aire libre, pero es muy raro. Las especulaciones dicen que hay teorías en cuanto a que son exactamente los vórtices, incluido un familiar de visita o un antiguo residente de la casa. También se cree por algunos que es un vehículo para transportar a los espíritus en forma de orbes de su reino al nuestro. Sombra, fantasma y entidades oscuras, que creo que es el que la mayoría, o bueno, no la mayoría, pero sí mucha gente ha presenciado, ¿no? O sea, pues se ha percatado, ¿no? Porque pues, es más visible que una orbe, ¿no? Sí.
Claro, la orbe no se ve, O sea, no la ves. no la ves. Tiene que ser captada en cámara para distinguirla, podría Ajá. decirse. Dice, estos fantasmas suelen aparecer como una sombra. Se ven un poco como ectoniebla, pero en forma definida y normalmente se le ve del tamaño de una persona y tienden a viajar a un ascender. En las fotografías es fácil de confundir con las sombras naturales, así que tengan cuidado. Por lo general son elusivos y evasivos. Cuando se vio por lo general con el cerrojo de la cerradura, se ha visto huir como dardos a través de la pared, a menudo son vistos en un espejo. Es decir, son apariciones que son como fugaces nada más, o sea, que nada más cruzan o no son como estáticas, ¿no? Como eso del Huyen, espejo, como dice. que lo ves en el reflejo y cuando te volteas ya no está. Sí, muy a menudo visto en los hogares, también se ha visto al aire libre, a distancia, ¿no? No cerquita. Apariciones y espíritus. Algunos psíquicos dotados pueden verlos de forma regular. Atrapar una aparición en la película es lo que todo cazafantasmas aspira. Vamos a decir que atraparlo en película se refiere a tomarle, ¿no?, video o una fotografía, ¿no? Digo. Te va a decir acá, no, ya lo capturaron. Ya le tomaron una foto y le robaron su alma, no. Sí. Se presenta en una forma humana transparente y usar la ropa de su periodo, es decir, no van a utilizar la última moda, sino que se quedaron como atorados en el tiempo, ¿no? Es posible que también tengan en cuenta que tienen una figura normalmente débil y desfigurada como incompleta. Hay que decir que una aparición puede estar directamente a tu lado y aún así no necesariamente se mostrará a la cámara de video, el 99% de las veces. Con mayor frecuencia se informaron haber visto en las casas antiguas, hoteles, teatros y cementerios, pues son lugares que tienen un poquito más de carga energética, ¿no? Por todo lo que ha pasado y todo lo que está por pasar. Ok, luces fantasma o luz mala. A estas luces se han visto y registrado en todos los países y las civilizaciones. Estas luces misteriosas son de color blanco o bolas azules o amarillas esféricas, aunque a veces balanceándose como llamas de vela, brillando en la oscuridad, aunque algunos científicos han sugerido que las luces son causadas por gas de los pantanos, electricidad, magnetismo o algún material fosforescente. Hasta el momento ninguna fuente definitiva natural ha sido descubierta por los avistamientos, ¿no? Se ha intentado, por supuesto, atrapar la luz fantasma para examinación, pero sigue adelante como si fueran inalcanzables. Me recuerda mucho a Mérida. Ya ves que salen como pues las llamitas, ¿no? Que la van llevando hacia la casa de la bruja. Ah, sí. La película de Valiente. De Valiente. Sí, en Mérida. Ya, de Yucatán. No. Sí. No, la de Valiente. En algún momento adquirieron el nombre. En algún momento adquirieron. En algún momento adquirieron el nombre. En algún momento adquirieron el nombre en latín. ¡Ya cállate! Ignis Fatuus, que significa fuego insensato, porque se consideraba una tontería tratar de seguir o capturar a esta luz fantasma. Según algunas leyendas, la luz de un fuego fatuo es el fantasma de un pecador que está condenado a vagar por el mundo por la eternidad. En algunas partes de Gran Bretaña a veces se llama mechón y se sabe que es un presagio de muerte. Algunos creen que las luces son seres juguetones, tratando de atraer a los viajeros a seguirlas para conseguir que se pierdan en la oscuridad. Este tipo de fuego fatuo se conoce a menudo, especialmente en Gran Bretaña, como la linterna de Jack-o'-lantern. La leyenda dice que la luz es el alma de una persona que ha sido excluida tanto del cielo como del infierno y debe vagar por la tierra eternamente. Según el cuento popular británico sobre la Jack-o'-lantern, Jack era un hombre tan terco y eso significaría que al cielo no lo llevaría y que el diablo no lo quería, ¿no? Las características de estas luces brillan a veces
como parpadeantes y se ven siempre a distancia. Los colores son generalmente blanco, azul o amarillo. Normalmente se ven en lugares remotos como campos y montañas y pues son muy pocas las historias que se han leído en la época moderna, ¿no? También tenemos otro fenómeno que son los poltergeist o poltergeist, que son como energías oscuras que atacan a la gente y se ve mucho en las casas, ¿no? También existe una teoría que esa energía es atraída o es acumulada por adolescentes, que en donde hay adolescentes, como está esta cuestión de que todavía no se les cierra bien el cerebro, tienen mucha carga emocional y esos son una representación de la carga emocional, es decir, el adolescente o una persona que tiene problemas emocionales puede generar un poltergeist, ¿no? Que al momento de externalizarse, pues se hace independiente y empieza pues a hacer sus despapalles en el lugar, ¿no? Y tenemos otra cosa que se llama el doppelganger, que es el doble en vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Ok. Ya. El doble en vida es como, por ejemplo, nosotros estamos aquí y de repente vemos que se aparece una persona que ya falleció, ¿no? Eso le decimos fantasma. Pero cuando todavía no fallece, o sea, si vemos, por ejemplo, que sale, no sé, mi hermano, mi hermana, y realmente, y desaparece, eso se le conoce como el doppelganger. Cuando tienes la desventaja, y de hecho hay algunas historias en la Edad Media de personas que se llegaron a topar con doppelgangers, con su propio doppelganger, que es un presagio de muerte. Es decir, cuando te encuentras contigo mismo, lo más seguro es de que vayas a fallecer. ¿Okay? Entonces sí es como que tener cuidado de no encontrarte contigo mismo, ¿no? Como el meme que dice que me duermo tan tarde y me despierto tan temprano que un día me voy a encontrar en el pasillo. Así. Ok. Entonces, ese es como un pequeño glosario de lo que vamos a estar hablando para aclarar en un futuro cuando estemos hablando de orbes, cuando estemos hablando de doppelganger, de poltergeist, de fantasmas, de luces. Ya sabemos más o menos de qué va el rollo, ¿no? Entonces, ahora, chan, les voy a platicar una historia de terror. Ok, bien. Esta historia se sitúa en un lugar real. Sin embargo, la historia puede ser fantasía, puede ser realidad. ¿Ok? Puede que pasó, puede que no. Bien. O puede ser que la mitad sí pasó y la mitad no. O pues, exactamente. Depende de ti y lo que quieras creer. Ñaca. Toma lugar muy cerca de la zona del silencio, en un poblado desértico con grandes nogales y casas viejas. En una de ellas yo me encontraba de vacaciones con mi hermana. La casa, como ya dije, era muy vieja, de esas con paredes de adobe grueso, de alrededor de 40 centímetros de ancho, pisos de madera, cuartos interconectados, techos pero muy altos, tenía ático y algunos cuartos tenían acceso a una especie de sótano. En la parte de atrás de la casa existía un jardín muy grande con árboles altos y bancas. El jardín estaba rodeado por casas de otros familiares, así como una pared al fondo en la que se contaba había servido como paredón de fusilamiento en la época de la Revolución. Chan. Pues bien, como les comentaba, mi hermana y yo nos encontrábamos de visita en esa casa que por naturaleza pues ya era tétrica. A unos días de haber llegado, uno de los primos nos contó un secreto. Tenía en su posesión una tabla espiritista para contactar con entes del más allá, y habían estado en contacto con algunas personas que habían perecido en la propiedad. Y nos lo contó en secreto, pues la mayoría de las mujeres mayores que vivían en la casa eran extremadamente devotas al catolicismo, y sería algo sumamente malo si se enteraban.
Se habían puesto en contacto con 2 miembros de una familia que tuvo un trágico final. Uno de ellos, el que casi siempre entraba en la sesión espiritista, era el hijo menor de la familia, un niño el cual se había suicidado en la sala enterrándose unas tijeras en la muñeca, y el otro era el abuelo de este niño. Los primos comentaban que este último tenía una manera muy violenta de responder. Así era como lo reconocían cuando él se comunicaba a través de la tabla. El primo que tenía la tabla nos invitó a mi hermana y a mí a realizar una sesión con todos los demás primos, pero como había casa llena, no se nos ocurrió mejor idea que ir al parque a las afueras de la ciudad. En ese parque, nosotros nos conglomeramos para poder jugar la sesión espiritista. Sin embargo, batallamos mucho al principio para poder contactar a alguien. De pronto, alguien empieza a hacer movimientos con la tabla. No voy a decir el nombre de la tabla, espero. Y empezó a platicarnos que era una mujer y que había sido asesinada. De hecho, nos dio la fecha. De pronto se detiene por completo. Deja de interactuar. Y si es bien sabido, nosotros no podemos dejar solamente de jugar, ¿no? Tenemos que pedir permiso para poder cerrar la sesión. Lo cual no se había hecho porque pues esta entidad pues había dejado de responder. Estábamos tratando de que nos contestara y no lo hacía. De repente se empieza a mover, obviamente pues con las manos de los que estaban jugando. Para esto, mi hermana y yo solamente estábamos ahí de espectadoras porque en mi familia hay quienes son un poquito susceptibles a este tipo de entidades, ¿no? Entonces al principio solo era como que bueno, vamos a ver y ya después si nos animamos pues jugamos, pero no era nuestra intención, solamente estábamos llamadas por la curiosidad. Pues de pronto estábamos nosotros batallando, tratando de que contestara, haciendo preguntas o contactar a alguien más, solamente para cerrar la sesión y pues irnos a la casa porque ya estaba anocheciendo. A ese lugar pues se llegó caminando porque éramos muchos. De pronto, la tabla deletrea el nombre de mi hermana. Obviamente a todos se nos heló la sangre y mi hermana, sin pensarla, se pone a jugar. Ya una vez que ella estaba jugando entre comillas, el espíritu que se estaba contactando con nosotros, vamos a decir espíritu porque realmente no sabemos qué era. La entidad que se estaba contactando, de una manera súper rápida, nos dijo su fecha de nacimiento, su edad y su fecha de fallecimiento. Lo curioso es de que eran cálculos muy rápidos y pues las personas que estaban jugando no eran genios, entonces no era como que pudieran haber hecho los cálculos sumamente con esa velocidad, exactamente, ¿no? Nos comentó algo que estuvo todavía peor. Nos dio el nombre de la persona que la había asesinado. ¿Y en dónde? De la ciudad la había asesinado. A nosotros obviamente pues se nos abre la mente y empezamos a tratar de buscar un lugar con esas características porque nada más nos dio específicamente es así y asá. No voy a decir cuáles eran las características obviamente para proteger pues el tema delicado, pero fuimos para allá y fuimos tratando de buscar a esta persona. Obviamente pues no dimos con bola, de hecho fuimos a la iglesia que está cerca de esa zona para ver si había algún registro de esta chica y no había nada. Cuando nosotros regresamos a la casa, en una de valentía, se nos ocurre ponernos a jugar en esta casa, en donde te había comentado que en la parte de atrás pues estaba el presunto paredón, ¿no? Y el niño y el abuelo. Total que le comentábamos, se volvió a contactar esta chica por medio de la tabla
y nos mencionaba, mi hermana le comentó que no había encontrado registro y que no habían encontrado el lugar. a la persona, ¿no? Que obviamente pues nos había dicho el nombre. Tampoco es como que hubiéramos ido a buscar casa por casa o hacer una investigación exhaustiva. Todos estábamos pues chicos dentro de lo que cabe. Mi hermana era la mayor de todos. Entonces la tabla le comenta que no hay registro porque ella no es de ahí. Nos dijo dónde había nacido, ¿no? Que la habían llevado para allá y que ahí había terminado con su vida. Total que estábamos nosotros comentando esa situación, alguien estaba vigilando para que nadie de adentro de la casa nos atrapara, exactamente, pues porque es algo delicado, ¿no? Y sobre todo cuando es de una familia sumamente católica. Entonces empezó a contactarse el niño. Y era muy curioso. Obviamente ya se había cerrado la sesión con la otra entidad y entra el niño a platicar con nosotros. Y empieza a llamar a uno de los primos, pero no estaba, entonces se le explicó a la entidad pues de que no estaba cerca, ¿no? Y empieza a platicar la manera en que se había suicidado, que empieza con lo de las tijeras, que él estaba chico, era pues se le puede decir entre 10 años, nos dio su nombre y nos contó la relación que él tenía con su abuelo. Al parecer su abuelo era una persona muy iracunda y los golpeaba a todos por igual. Es decir, a su mamá, a su papá y a su otro hermano. ¿Okay? Entonces a él también le daban sus buenas tundas y pues por cuestiones obviamente por peleas familiares este chico pues termina con su vida en la sala de esta casa. También nos comentaban que había un pequeño como pasadizo en donde efectivamente era como una chimenea falsa. Estaba la estructura, pero no era una chimenea, no tenía agujero hacia arriba, o sea, no tenía la chimenea en sí, el tubo que lleva el humo, pero siempre había algo ahí, un adorno, que era un caparazón, y siempre se estaba moviendo. Entonces mis primos comentaban que ellos cuando recién empezaron con este rollo de meterse a jugar, pues iban y se sentaban ahí porque decían que ahí era donde se sentía que más las vibras, ¿no? Que se sentaban y sentían como si los estuvieran jalando desde arriba de la chimenea, la cual no existía. ¿Okay? Yo la verdad, yo estaba muy chica y para mí esas cosas, si bien me dan miedo, pero no tanto porque ya estaba medio acostumbrada a ese tipo de cosas, no fue como que el shock. El problema fue que se nos empezó a hacer como una pequeña maña, como un hábito, querer estar siempre contactándote con seres que no estás viendo. ¿Ok? Esa ocasión, cuando recién empezamos a hablar con este niño, la manera de comunicarse era haciendo pequeños círculos y llegando a la letra. ¿Sí me explico? O sea, hacía círculos por toda la tabla y se detenía en la letra, volvía a hacer círculos y se detenía. De repente, la forma de escribir cambió. Eran como rayones y se dirigían a la letra. O sea, hacía como un zigzag y se dirigía a la letra. Entonces mis primos dijeron, ¿sabes qué? No es el niño. Ahora estamos hablando con el abuelo. En cuanto ellos detectaron que no era el niño, dijeron, ¿sabes qué? ¿Nos deja cerrar sesión? Adiós. Y dejamos de jugar. Lo más curioso fue que, como la mayoría de la gente que me conoce sabe, yo tengo muchos problemas de sueño. Muchos. Tengo insomnio, no me puedo dormir rápido, tengo lo de las piernas inquietas, muchas cosas tengo, ¿no? Entonces, para mí no es fácil conciliar el sueño.
habitaciones de esa casa son como herméticas. O sea, tú cierras la ventana, cierras la puerta y no ves absolutamente nada. No entra ni un rayo de sol. Entonces, obviamente en esa casa estaba prohibidísimo ese juego. ¿Y qué hace mi hermana? Le dice al que era propietario de la tabla que ella lo va a guardar, ¿no? Y nosotros nos habían prestado un cuarto que tenía literas, entonces mi hermana dormía en la litera de abajo, yo dormía en la cama de arriba. Y se le ocurre guardar la tabla abajo del colchón de ella. ¿Qué? Para esto, a mí me daba mucha curiosidad. ¿Ok? Cuando no había nadie, una mañana se me ocurrió, porque por lo regular en la tarde era cuando nos juntábamos, agarrarla. Agarrarla, ponérmela en las piernas y iniciar sesión yo sola, que es una de las cosas que no se debe hacer. ¿Ok? Entonces yo agarro la tabla y por un buen rato estuve tonteando porque pues no tenía resultado y de repente empieza a moverse de una manera circular, circular. Y empiezo a platicar con este ser, ¿no? Que aparentemente era el niño. Entonces empiezo nada más a hacer preguntas como que muy básicas, como el año, el nombre para asegurarme, y hasta ahí llegué cuando empieza a moverse sin pregunta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que escribe? Escribió: yo voy a estar con el último que se duerma. Entonces para mí fue como algo súper pesado. Empecé a sentir como un ardor en la nuca del miedo que me dio en ese momento. Cuando volteo a ver la tabla, empieza a cambiar la manera de escribir. Y empieza a escribir en zigzag, de una manera muy rápida y muy violenta. Les recuerdo, yo estaba sola en el cuarto, ¿ok? Me da un miedo y quiero terminar la sesión. En cuanto pregunto si puedo terminar la sesión, el triángulo se va a Dios. Me paré, guardé la tabla donde estaba y me salí de la casa. Esa tarde fue horrible para mí. Horrible. Yo ni siquiera quería entrar. Yo estaba en el jardín, en una de las bancas, y le marqué a mi mamá. Mi mamá no estaba en esa ciudad, nada más ahí estábamos mi papá, mi hermana y yo. Aquí en Ensenada estaba mi mamá y mi hermano. Yo le marco a mi mamá y le digo: ¿sabes qué, mamá? Mis primos tienen esta tabla espiritista, hemos estado jugando, se me ocurrió jugar a mí. Imagínate el cagadón de palo que me puso. O sea, fue algo que me empezó a recalcar mucho, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que ¿por qué lo haces? Y sabes que tú, que tu hermana, que no sé qué, que la chingada, ¿no? Entonces me dijo: ¿y sabes qué es lo peor del caso? Me dijo: que aquí en la casa llegó un hombre y una mujer. O sea, a mi mamá se le estaban manifestando un hombre y una mujer. Y no me dejan dormir. Y ya, pues obviamente, no, mamá, ¿sabes qué? Perdón, yo no, pues obviamente, pues no creímos que estas cosas fueran a trascender así, ¿no? Mi hermano, que es súper metiche, casi siempre escucha las conversaciones ajenas. En ese entonces ahí estaba mi hermano y me dice: Grecia, es que ¿por qué hicieron eso? Y yo así como que, bueno, pues es que era un juego. Pues yo también, pues yo estaba muy chica, yo de haber tenido unos 15 años o 16, o sea, realmente no, estaba chiquita, todavía la mollera no cerraba bien. Y él me dice: cuando
nosotros vivíamos allá, porque nosotros vivimos un tiempo en esa ciudad, yo me metí al sótano y en el espacio, en el cuarto en donde ustedes están durmiendo, está una de las entradas. Cuando nosotros entramos, encontramos cadáveres que correspondían a un niño y una pareja y otro adulto que estaba separado, dando a entender que el adulto que estaba separado había matado a una pareja y a un niño. Para mí era como de repente me llegaba la información, decía, no, pues es que el abuelo mató a la pareja, a su hijo o a su hija y a su pareja, y a uno de los niños, al niño que quedaba. Porque el otro niño ya se había suicidado. Ya se había suicidado, exactamente. Lo peor que pudo haber pasado fue esa noche. Nos fuimos a dormir y en mi mente solamente estaba lo último que había deletreado la tabla. O sea, yo voy a estar con el último que se duerma. Yo voy a estar con el último que se duerma. Yo voy a estar con el último que se duerma. Para mí fue eterno, eterno. Yo estaba acostada en la litera, tapada lo más que podía, haciendo como un pequeño ángulo en la pared, pensando en que en ese cuarto estaba una de las entradas al sótano, que en ese cuarto se habían encontrado restos humanos, no completos, pero se habían encontrado restos humanos, o sea, los huesos, y pensando que allí iba a haber alguien conmigo, ¿sabes? Y fue terrible porque no se miraba nada, no entraba ni una estela de luz. Mi hermana estaba durmiendo en la litera de abajo, pero ella no sabía lo que yo había visto, ella no sabía lo que yo había jugado, lo que yo había hecho, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo empiezo a pensar, digo, es que si me volteo y abro los ojos, pues voy a estar cara a cara con el niño. Y no quiero verlo. No quiero interactuar con esta cosa. Yo ya no quiero saber nada. Bastante tiempo tardé yo para conciliar el sueño entre el miedo y el llanto y la desesperación que yo sentía. Del cansancio me quedé dormida. Yo me muevo mucho cuando duermo. Yo me recosté mirando hacia la pared. Cuando me despierto, yo no sé si estoy mirando hacia la pared o si estoy mirando hacia el pasillo, porque me despiertan unas pisadas. El piso era de madera, el piso rechinaba. Para mi sorpresa, cuando yo abro los ojos, lo primero que veo es un anciano parado a un lado de mi cama. Hasta ahí queda la historia de terror que ustedes sabrán, dirán qué fue, qué no fue, pero ahí se las dejo de tarea. Chan, chan, chan. Con eso terminamos el especial de Halloween. ¡Yay! Me voy a dormir. El requete merequetengue. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado y que pues que sí les haya interesado un poquito las historias. Nos vemos el próximo mes con otra historia de terror. O sea, de aquí a 4 capítulos. Dentro de un mes, o sea, dentro de un mes. Sí, sí. El próximo capítulo me parece que es tema libre, entonces, ¡yay! Vamos a disfrutarlo con otro tipo de contenido y después volvemos con más de terror, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos luego. Cuídense. Bye, bye. Bye. ¡Feliz Halloween! Bye, bye.